24. Hoy estaremos con temas importantes, sobre todo lo que sacudió al fútbol peruano y también a todos los medios de comunicación. En horas de la madrugada se produjo un allanamiento y detención de varias personas, donde el más importante es el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, quien fue detenido preliminarmente por 15 días. Hoy casi todos los medios están tocando este tema y tiene muchas acusaciones por presuntos delitos. Hay muchos: enriquecimiento ilícito, la reventa de entradas, donde se dice que habría tenido una utilidad aproximadamente de más de $1 millón, imagínense, desde el año 2000 para el Mundial de Rusia 2018. También del viaje que financió con dinero de la Federación para que vayan más de 140 personas a Qatar, donde viajaron muchísimos presidentes de las ligas departamentales, presidentes de equipos, y también se ha hablado, se ha tocado, esto también tendrá que aclarar la familia Iñigo, parece que ha sido Guido el que viajó juntamente con, en este caso, con Lozano, Agustín Lozano, y esto recién comienza. Son 15 días y posteriormente seguramente va a haber más información, y la Fiscalía, de acuerdo a los entendidos, indica de que sería una acusación bastante sólida que se ha estado trabajando hace muchísimos años. En horas de la noche entrevistaron a Humberto Jara, que es periodista y también a la vez historiador, en el programa de Beto Ortiz, donde explicó todo desde el año 2018, que él había presentado la denuncia, pero la denuncia estaba congelada varios años. Y recién parece que en estos últimos tiempos un poco empezaron a revisar. Recordemos que este señor ha sido alcalde del año 2011 al año 2018 en Chongoyape. Vamos ya con el saludo también de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva, y no se olviden de compartir nuestra transmisión. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los casi 50 conectados ya entre Facebook y YouTube. Ayúdenos compartiendo esta transmisión. Denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle seguir a nuestro canal de Facebook, porque nos ayuda bastante. Ever Castro nos dice: saludos, doctor Milciades y André, muy buen programa. Alain Pilla nos dice: ojalá no se corte la transmisión, nos debe información. Sí, ayer colapsó la computadora, ya se nos cerró todo, ya no prendimos otra vez el live, pero esta vez no va a pasar. Amador Yauris nos dice: saludos desde el Centro Poblado Porvenir, Cruzpata. Y José Américo Tello: Félix Velarde también debe estar detenido, dice. Velarde es el presidente de la Liga Departamental de Apurímac. Bueno, sí, vamos a hablar de toda la información que ha ido saliendo, y creo que el informe más completo ha sido el del programa de Beto Ortiz. Sí, 1 hora trató el tema, donde lo entrevistó con detalle a Humberto Jara, que es un periodista historiador bastante, investigador, hace trabajos de investigación sobre Lozano. También él ha sido candidato por el partido de la familia Acuña para presidente regional de Lambayeque, con el nombre de Tim Lozano. Como se llama Agustín, le dicen Tim. Y ellos habían estado planificando de que terminaba, si él salía elegido como presidente regional, el que podría ser el presidente de la federación era Richard Acuña, hijo de César Acuña, dueño del partido político que como todos sabemos. Así que este tema está bastante espinoso y hay mucha preocupación de los presidentes, de los equipos y de la misma prensa, que el próximo año, ¿qué va a pasar con el fútbol profesional? ¿Qué va a pasar con la selección? Ojo que estamos a casi una semana del partido frente a Chile, donde no hay estadio. El Estadio Nacional no ha sido aprobado. El Ejecutivo ha indicado por el tema del APEC que se va a realizar en nuestro país, estaría quitando la seguridad, las garantías, y tendría que jugarse en el Estadio Monumental. Falta una semana. Y con esta situación de la detención de Agustín Lozano, Juan Carlos Oblitas también dio una conferencia. Ahora vamos a entrar en todo ese detalle. Para contarles un poco más o menos de qué va a ir el programa de hoy, vamos a hablar del tema de Agustín Lozano, vamos a hablar del CART, el Centro de Alto Rendimiento en Pacucha de los Chancas, que ayer dejamos pendiente porque se nos cayó la transmisión. Vamos a hablar del nuevo director deportivo de los Chancas, que es Daniel Ferreira. Y también vamos a hablar del fútbol femenino, del equipo andahuaylino, que está ya entre los 12 mejores equipos, ¿verdad, Milciades? Ya se encuentra en Nazca el Atlético Andahuaylas. En breve vamos a tener una conexión con el presidente del club Atlético Andahuaylas, el equipo femenino, para que nos dé más detalles. Así es, un partido definitorio, es decir, en un solo compromiso de vida o muerte frente al equipo de Tacna. Este partido será en el Estadio Municipal de Nazca el sábado.
y para tomar precauciones y tener cierta aclimatación, ya se encuentran, siendo hoy jueves, en Nazca. Mañana es viernes, todavía tienen mañana para hacer de repente algún trabajo suave y esperar el compromiso el día sábado 3 de la tarde. Todos conocemos que el clima de Nazca es bastante caluroso, es una ciudad que está lejos del mar, no hay brisas, hay muchísimo desierto, también hay una zona agrícola, pero siempre es complicado jugar. Pero a las 3 de la tarde ya creo que el sol es un poquito más suave, no es como jugar a la 1. Muchas veces Santos en la Liga 2 jugaba a la 1 y era un horario parecido a lo que era Sullana, así que estaremos atentos. También sobre del tema del cambio del gras del estadio Los Chancas, ya ayer terminaron de sacar el gras. En horas de la noche brevemente conversamos con el alcalde Abel Serna, a quien le preguntamos si se va a cumplir el plazo de los 90 días y él dijo que sí, lo acabamos. En diciembre dijo que ya debe estar instalado todo, en diciembre, y que ya debe esperarse que el gras pueda brotar, pueda madurar hasta los partidos oficiales, que debe ser la última semana de enero o los primeros días de febrero, donde debe estar comenzando la Liga 1. Pero con este tema de la detención de Agustín Lozano, las cosas podrían complicarse. Vamos a leer un poco lo que dice este artículo de Willax, del programa de Beto Ortiz. Dice, ¿no? Agustín Lozano ha estado ligado a Alianza para el Progreso de César Acuña. Sí, fue candidato. Dice, ¿por qué está César Acuña metido en todo aquello que signifique negocios millonarios? Se preguntó el periodista. En el marco de la detención preliminar del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, por estar presuntamente implicado en una organización criminal llamada Los Galácticos, Beto Ortiz sostuvo que el titular de la Federación Peruana de Fútbol ha estado ligado a Alianza para el Progreso de César Acuña. Nos dice, Agustín Lozano ha estado ligado al partido. Que no nos debe sorprender a estas alturas, manifestó el periodista en su programa Beto a Saber. Dice también que el comunicador difundió una publicidad electoral de las elecciones del 2018 donde aparece Lozano con la agrupación política de César Acuña. Como candidato al gobierno regional de Lambayeque. Mientras era presidente de la federación, él postulaba a gobernador regional de La Libertad para el partido de César Acuña, para La Libertad. ¿Por qué está César Acuña metido en todo aquello que tiene que ver con negocios millonarios? Se pregunta, ¿no? A consideración del periodista Humberto Jara, el líder del Partido de Alianza para el Progreso es otro de los políticos que ha protegido a Agustín Lozano. Recordemos que César Acuña es uno de los personajes con más poder, ¿no? en el país. Hay negocios ahí, hay dinero que se puede sustraer y además hay posibilidades en el fútbol del lavado de dinero. Los políticos han sostenido a Lozano, quien se sentía impune porque tenía fiscales que lo protegían. Sí, es un tema bastante complicado que recién está comenzando. Es parecido al caso de Chibolín cuando empezó los primeros indicios a través de la prensa. En este caso ya se sabe mucho de Lozano. Pero recordemos que se hizo ya varios allanamientos a la federación, pero este fue ya con detención. Ya no solo allanamiento de su domicilio, sino también lo han detenido juntamente con otros personajes, sobre todo el presidente de Sporting Cristal. Eso también es grave. Parece que es, de acuerdo a la información, es una organización criminal que se llama Los Galácticos, que sería integrado por más de 20 personas. También está comprometida la presidenta de la Academia Cantolao, de apellido Mandriotti, Giselle Mandriotti, quien también está detenida. Esto es por 15 días, pero en el transcurso de los 15 días podría haber una prisión preventiva, de repente por 18 días. Y en este caso, como ya la federación no tiene al presidente, está asumiendo el vicepresidente y también debe tener alguna conexión con el presidente porque debe tener conocimiento. Acá en el fondo es que hubo tráfico con el dinero de la federación. Claro, hubo tráfico de influencias. Está también tocándose el tema de los derechos de televisión. Eso también es grave. Recordemos que se licitó en Chile y ganó la empresa 1190, que el año pasado, de acuerdo a su balance, era negativo, cerca de 40 millones de pérdidas. Y para este año, se pregunta los periodistas, los especialistas, los abogados, ¿quién está, subsidiando esa diferencia? ¿Quién está cubriendo para que puedan pagar a los equipos? Y eso también está generando tensión en los equipos para el próximo año, si los derechos de televisión se va a cumplir con lo pactado, con los contratos, o de repente esto también va a quedar desierto, va a quedar en el aire y va a tener que convocarse a otra licitación. Es un tema bastante complicado el caso de Lozano. Así es. José Américo Teo nos dice, ¿cuándo salen los reclamos del Miguel Grau contra el Deportivo Defensor Arguedas? Dice. No hay ninguna información.
pero la mayoría de los reclamos contra Defensor José María Arguedas porque no participó en la en la segunda división de la Liga Distrital de Andahuaylas. No hay segunda división en la Liga Distrital de Andahuaylas y no tendría sentido jugar un campeonato donde no existe. Y esto también ya en una primera instancia, hasta en una apelación, ya declararon infundado sobre ese caso. Habrá que esperar posiblemente en estos días, de repente mañana podría haber alguna novedad, porque ojo que este fin de semana, este sábado y domingo, termina la primera fase de la Copa Perú etapa nacional, la sexta fecha, donde quedarán ya los equipos clasificados de acuerdo a la tabla única, que es del 1 al 50, donde el Defensor José María Arguedas está en el segundo lugar, empatando en puntos con el nuevo San Cristóbal de Pichari del BRAE, representando a Ayacucho. Si el domingo el equipo de Defensor José María Arguedas logra ganar al equipo señor de Quinoapata en Talavera, sumará 16 puntos y sí o sí estará en el primer o segundo lugar. Y esto va a tener ligera ventaja porque jugará con equipos que no estén en los primeros lugares, sino en los extremos. Los punteros jugarán con los últimos y así se irá armando los emparejamientos en la siguiente etapa. Acá John Fis Yamoja nos dice, ¿cómo se mueven los refuerzos de los Chancas para el año 2025? Lamentablemente la dirigencia no ha dado ninguna información hasta el momento. Estamos esperando cualquier comunicación que debe ser a través de sus redes sociales oficiales. Ahora que ya está también Daniel Ferreira como director deportivo, deben estar en ese trabajo. Lo primero que tiene que hacer Daniel Ferreira es ver el tema del comando técnico para la temporada 2025. Una vez que se tenga definido el comando técnico, el nuevo comando técnico, el nuevo director técnico tiene que también dar su opinión, tiene que dar el visto bueno, qué jugadores deben llegar al equipo. Luego vendrá el tema de las contrataciones, es decir, de la renovación de contrato de los jugadores más destacados. Extraoficialmente se conoce que algunos jugadores ya estarían con ofertas de otros equipos, como es el caso de Chávez, que se dice que ya estaría muy cerca de poder fichar por el Sport Huancayo. En el caso de López también estaría yendo a un equipo, posiblemente Alianza, o de repente a otro equipo. Carabaño también tendría ofertas de otros equipos. De Alianza Universidad de Huánuco se dice. Porque él jugó el año pasado en ese equipo, podría regresar, pero no se sabe, nada oficial, solo son rumores, especulaciones. Habrá que estar atento en los próximos días, pero sugerimos que a la dirigencia de los Chancas ya tomar decisiones ya a la brevedad posible, porque si no el mercado de jugadores va a ir reduciéndose, es decir, los jugadores más destacados, los mejores van ya agarrando equipos y van quedando, digamos, del segundo nivel, tercer nivel, y al final no va a haber muchos jugadores. Y ya el tema de los extranjeros se verá una vez que termine con los jugadores nacionales. Habrá que esperar en los próximos días. Vamos cortito a repasar la tabla de la Copa Perú, Milciades. Así es. Acá justamente tenemos a Defensor Arguedas con 13 puntos en la segunda posición. Así es. Primero está el nuevo San Cristóbal, que es de Pichari, que juega representando a Ayacucho, juega en Quimbiri. ¿Con quién va a jugar? Va a jugar con Grau, precisamente, con Miguel Grau de Abancay. ¿Cuántos puntos tiene Miguel Grau? Solo 5. Está en el puesto 34. Vamos a ver, puesto 5. Acá está Miguel Grau, puesto 34, correcto. Solo tiene 5 puntos. Partido difícil para el equipo banquino. Súper complicado. ¿Y Defensor Arguedas contra quién juega? Juega con el señor de Quinoapata, de Ayacucho, que solo tiene 3 puntos. Está en los últimos lugares. 44, claro. Puesto 44, con 3 puntos. Y ese equipo solo tiene un triunfo. Y le toca jugar de local a Defensor Arguedas. Juega en Talavera el domingo. Debería ganar el partido y hacer 16 puntos. Suma 16 puntos. Y pase lo que pase con el tercer lugar, se mantendría en ese primero o segundo lugar. Sí, en el primer lugar está el nuevo San Cristóbal, porque en este tipo de la Copa Perú hace algunos años se aplica los puntos relativos. Primero son los puntos normales y los puntos relativos se suma los puntos obtenidos al otro equipo. Por decir, si juega en algún momento el equipo nuevo San Cristóbal con Defensor José María, aunque no están en la llave, se multiplica por los puntos que tiene, es decir, 3 por 13 serían 39 puntos relativos si es que el equipo del Defensor José María le gana, digamos, al nuevo San Cristóbal. En este caso, que el Defensor José María va a jugar con el señor de Quinoapata, que tiene 3 puntos, si le gana se va a multiplicar 3 puntos del partido ganado más los 3 puntos que tiene el otro equipo, son 9. Esos son los puntos relativos, porque en esta tabla hay varios equipos que empatan en puntos, y lo que se
pone como segundo criterio para la ubicación final, esos son los puntos relativos que hemos explicado en muchas oportunidades. Lo concreto es que este fin de semana termina la primera fase. Una vez que termine la primera fase, los equipos que están del puesto 32 hacia adelante seguirán en competencia, mientras que los equipos del puesto 33 al puesto 50 quedarán eliminados. Además, los equipos que estén mejor ubicados de cada departamento jugarán en la Liga 3 el próximo año. En el caso de Apurímac, el defensor José María Arguedas ya aseguró mínimo su clasificación a la Liga 3, mientras que el equipo de Miguel Grau de Abancay no tiene esa opción. La única posibilidad que tiene el equipo de Grau de Abancay es de que el equipo del defensor José María Arguedas ascienda a la Liga 2, ocupando los 2 cupos que es para este año para la Copa Perú. De estos 50 equipos, los 2 mejores subirán a la Liga 2 del año 2025. Acá Liel Bercori pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que el Arguedas llegue a Liga 2? Podría ser. Al ritmo que va, debería ser uno de los favoritos junto al nuevo San Cristóbal, ¿no? Sí, son los favoritos y en la siguiente fase hay que ver con quién le va a tocar. Recordemos que los primeros 8 clasifican directamente y los otros equipos tienen que jugar una especie de repechaje en partidos de ida y vuelta para completar más equipos. Y eso hace de que los equipos que están en los primeros lugares esperen a los otros equipos que tendrán que todavía luchar su posibilidad de seguir avanzando. Una vez que se queden los 8 mejores equipos, eso también hay que indicar, de acuerdo a las bases de este campeonato de la Copa Perú para este año, los 8 mejores jugarán en Lima en forma centralizada. Ya no serán partidos de ida y vuelta. En Lima se va a jugar ya partidos de eliminación simple, donde el de los 8 quedarán 4 y luego quedarán los 2 mejores equipos que serán los finalistas que ascenderán a la Liga 2. Defensor José María Arguedas, si va en este ritmo y va mejorando, va compenetrándose más, sus jugadores, los refuerzos se van adaptando al nuevo equipo y aprovechando su condición de local, podría tener opción. Así que esperaremos después de este fin de semana qué va a pasar en la Copa Perú. Bien, somos cerca de 100 conectados entre Facebook y YouTube. Compartan esta transmisión, denle like para que se siga conectando más gente. Y ahora vamos a hablar de la Liga Femenina. ¿Qué información tenemos de la Liga Femenina 2024, de esta Liga de Ascenso, ¿no? Así es, en este momento hay 12 equipos que han clasificado en el interregional del fútbol femenino. Y estos 12 equipos jugarán en 6 llaves, partidos únicos. En el caso de Atlético Andahuaylas, que es el campeón de Apurímac, que en la primera fase interregional eliminó al equipo de Puno en un partido que se jugó en Cusco, le ganó 3-0 y avanzó a los 12 mejores equipos de este campeonato. Este sábado y domingo se jugarán los 6 partidos, 5 partidos el día sábado y un partido el domingo. En el caso del equipo de Atlético Andahuaylas, si logra superar al equipo de Tacna, estará entre los 6 mejores equipos del Perú. De estos 6 equipos, seguirán en una tercera fase del interregional de ascenso y los 2 mejores de estos 6 clasificarán o ascenderán a la Liga Superior de la Liga 1, donde el último campeón es Alianza, donde está Universitario, está Cristal, está Vallejo, está Manucci, varios equipos que ya jugaría la Liga Superior el próximo año. Así que hay muchas opciones. Este equipo se ha reforzado convenientemente. El año pasado también estuvo cerca de avanzar a esa distancia. Para este año se ha reforzado de la mejor forma y hay que destacar el apoyo de la empresa Repsol, de la familia Serna Rojas, y donde Rafael Rubén es el presidente, que en breve vamos a conversar. De repente ya podemos hacer el contacto para ver cómo está la expectativa. Sí, en breve lo vamos a llamar. El equipo ya se encuentra en Nazca. Lo que quiero es buscar el gráfico de los 2 equipos para poder compartirlo en la pantalla. No sé si lo tienes, Milciades, no sé en qué fuente lo puedo encontrar. Lo tengo en mi otra agenda, pero son partidos en cancha neutral y también está clasificado. Hay un equipo de Ayacucho, de Arequipa, de Loreto, de Ica. También hay partidos de Amazonas, de Cajamarca. Son 12 que ya están en esta. Vamos a ver, creo que lo tengo acá. Vamos a ver si te comparto para que puedas compartir los equipos. Los 2 equipos que están quedando en esta etapa final. Acá te voy a mandar la información. A ver, ayúdame para con ir eso. conociendo las llaves que se juegan, repetimos, el sábado y también el domingo. El domingo será un solo partido.
Acá tenemos ya el cuadro. A ver, Vamos reenvíamelo, si por te va a favor. pasar para que lo puedas publicar a través de nuestro programa. Ya te lo envié. Ya, acá lo tengo. Vamos a ver si... Mientras, vamos a dar lectura a algunos comentarios de Facebook que nos está llegando. Vamos a ver. Que dice Rol Mendoza, dice, ¿qué jugadores deberían de quedarse de los Chancas? Den su lista. Ya en varias oportunidades he dado mi lista y aprovecho este momento. En mi opinión, del actual equipo de los Chancas que deben quedar para la próxima temporada es Kevin Becerra, Axel Chávez, Diego Carabaño, Carlos López si es posible, José Manzaneda. Para mí serían los 5, personalmente. Mientras que cada uno tiene su opinión, de repente también podemos leer sus comentarios, sus opiniones, cómo han visto el desarrollo de estos jugadores durante todo el año. Ayer dimos a conocer el cuadro de goleadores. Vamos a repetir, durante todo el año, por los Chancas, el que tuvo más o anotó más goles es Carlos López con 11 goles. Segundo está José Manzaneda con 7. Tercero Ángel Ledesma con 6. Cuarto está Marlon Ruiz Díaz con 4, al igual que Osiro Takeuchi 4 goles. Abel Casquete, Alan Murialdo y Kevin Becerra 2 goles. Con un gol está Carlos Gamarra, además Robles, Cristian Mejía y Axel Chávez. Ese es el cuadro de los 42 goles que anotó el equipo de los Chancas durante los 34 partidos de esta temporada 2024. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Ya tengo acá la imagen. A ver si el cuadro podemos... Así es, lo voy a poner en pantalla y vamos a tratar ya de ir contactando a Rubén Rafael Serna, para que nos vaya contando cómo es que se está viviendo esta etapa final del torneo de ascenso femenino. Él es presidente del equipo Atlético Andahuaylas, Milciades. Así es, el partido será en Nazca este sábado, 3 de la tarde, cancha neutral, donde el equipo de Tacna, que tiene un nombre algo de japonés, vamos a ver si podemos dar lectura. Acá está es el equipo de Takana, creo que se llama Team Takana de Tacna. Así es, el Team Takana de Tacna es el equipo rival de Atlético Andahuaylas, que será este sábado a las 3 de la tarde. Vamos a ver si podemos ya tener contacto. Aló, buenas noches. Rubén, ¿nos escuchas? Hola André Milciades, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para todos sus seguidores en las diferentes plataformas. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo van los preparativos? Tenemos información que el equipo ya se encuentra en Nazca. ¿Qué está planificado para mañana? ¿Algún trabajo, algún entrenamiento, reconocimiento de la cancha? ¿Y qué expectativa para el partido del sábado? Sí, bueno, Milciades, gracias por la pregunta. Efectivamente, el equipo ya se encuentra en Nazca desde el día de ayer por la noche. Ya las chicas han podido descansar de la mejor manera. Y lo que se ha organizado es poder hacer partido de práctica, ¿no? Entre el equipo, ya que están 23 jugadoras, para poder un poco adaptarnos al clima, que sabemos que es bastante fuerte en cuanto al sol, y no poder tener inconvenientes, ¿no?, con este tema. En cuanto a la preparación del equipo, parece que hubo ciertas dificultades porque algunas futbolistas son de Abancay, de Cusco, y tienen problemas de repente, o están ocupadas con estudiar o trabajar. ¿Cómo se manejó ese tema? Sí, bueno, cuando iniciamos el proyecto lo que quisimos es no solo armar un equipo de Andahuaylas, sino tener los mejores talentos a nivel Apurímac. Por ello se cogió jugadoras con nuestra columna vertebral con una vasta experiencia, que ya han llegado a una final de la Liga 1 con Melgar en el 2022, que son de Abancay y de Andahuaylas, y adicionalmente tenemos jugadoras desde Uripa y también una jugadora de Cusco, ¿no? Entonces con ella se armó la base del equipo y se ha podido armar un equipo bastante sólido en todas sus líneas, que nos ha permitido, de los más de 20 partidos que hemos jugado hasta esta etapa, no hemos perdido ningún partido, Dios mediante, y todo en base al trabajo, ¿no?, a la organización que hemos tratado de dar respecto a los entrenamientos diarios que hacen en cada ciudad las chicas, y siempre los fines de semana nos juntamos para hacer un trabajo en equipo. El sábado el partido es con el equipo de Tacna. De lograr superar a este rival, ya estaría entre los 6 mejores equipos del Perú, y habría una tercera fase interregional donde ¿con quién podrían jugar si es que logran avanzar? Sí, bueno, este fin de semana nos enfrentamos con el equipo de Tacna. Recordemos que la fase interregional son 3 etapas, esta es la segunda, y de poder clasificar,
jugaríamos entre el 24 y 25 de noviembre en la tercera etapa, que sería contra el ganador de Arequipa y Ayacucho, que también, dicho sea de paso, van a jugar en Ica el domingo a las 3 de la tarde, ¿no? Nuestro equipo juega el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a 3 de la tarde juega Arequipa y Ayacucho, ¿no? Entonces, pasado esta fecha, comentarles, pasado esta segunda etapa, de los dos equipos quedarían 6, y luego, como comentaba, entre el 24 y el 25 vuelve a haber una eliminación de un solo partido en un campo neutral, donde en principio pasarían 3 de forma directa y pasaría el